A medianoche, Juan y María huyeron en silencio de la casa de su hijo. Lo que habían descubierto los aterrorizó. Andrea, su nuera, no solo planeaba echarlos a un asilo, sino algo mucho más siniestro que aceleraría para siempre su partida de este mundo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el silencio pesado que reinaba en la cocina de la casa de Javier. Eran las 5 de la mañana y María, con sus 74 años a cuestas, ya llevaba media hora despierta. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras sostenía el rosario, no por la edad, sino por los nervios que la consumían día tras día. «Buenos días tenga usted, abuela», murmuró Lucas al entrar en la cocina. Su voz cargada de ese cariño genuino que solo los nietos pueden dar. Los ojos de María se iluminaron por primera vez en el día. «Buenos días, mi hijito. ¿Dormiste bien?» «Sí, abuela». «¿Y usted?» La escuché moverse muy temprano. Antes de que María pudiera responder, la voz de Andrea cortó el aire como un cuchillo recién afilado. «Lucas, no molestes a tu abuela con tantas preguntas. Ella tiene cosas que hacer». El muchacho de 17 años frunció el ceño, pero María le hizo una seña casi imperceptible para que no dijera nada. Había aprendido después de meses bajo ese techo que cualquier defensa de Lucas solo traía más problemas. Andrea se acercó a la cafetera con esos movimientos calculados que ya conocían bien. Llevaba el cabello perfectamente peinado a pesar de la hora temprana y esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Doña María», comenzó con esa voz melosa que usaba cuando había testigos. Otra vez hizo el café muy cargado. «Ya le he explicado varias veces que don Juan no puede tomar tanta cafeína por su problema del corazón». María bajó la mirada, sintiendo como siempre esa opresión en el pecho. «Perdón, hija. Yo pensé que...». «Ay, doña María, es que a su edad ya no se acuerda bien de las cosas. Es normal, no se preocupe». Andrea sonrió con esa dulzura venenosa que había perfeccionado durante años. «Pero tiene que poner más atención. Don Juan podría enfermarse por esto». Lucas apretó los puños observando cómo su madre sembraba dudas sobre la capacidad mental de su abuela. Era una táctica que había notado desde hacía meses. Andrea siempre hacía parecer que los abuelos eran una carga, que estaban perdiendo facultades, que necesitaban supervisión constante. «Mamá, la abuela hace el café perfecto. Si papá no puede tomarlo, que tome té», intervino Lucas, sin poder contenerse. «Lucas». Andrea se giró hacia su hijo con esos ojos que echaban chispas. «No me faltes el respeto. Tu abuela necesita adaptarse a las necesidades de esta casa». En ese momento apareció Juan apoyándose en su bastón. Sus 76 años se notaban más en los hombros encorvados que en su mirada, que aún conservaba esa chispa de dignidad que Andrea tanto odiaba. «Buenos días, familia», saludó con voz ronca pero firme. Inmediatamente, como si hubiera accionado un interruptor, Andrea cambió por completo. Se transformó en la nuera dedicada, la actriz perfecta. «Don Juan, buenos días. ¿Cómo amaneció? No escuché ruidos anoche». «Qué bueno», dijo, mientras Lucas la observaba con asco creciente. Juan la miró con esa expresión cautelosa que había desarrollado. «Bien, gracias, Andrea. ¿Sabe qué estaba pensando? Tal vez sería bueno que ustedes dos durmieran en el cuarto de abajo. Las escaleras están muy empinadas para su edad». Era otra de sus tácticas. Disfrazaba sus crueldades como preocupación genuina. El cuarto de abajo era pequeño, húmedo y estaba al lado del cuarto de lavado, pero sonaba como si se preocupara por su bienestar. Javier bajó las escaleras en ese momento, aún adormilado. A sus 45 años se había convertido en una sombra, completamente manipulado por su esposa. «Papá, mamá», lo saludó con sequedad, como si fueran conocidos lejanos. «Buenos días, mi hijo». Juan intentó sonreír, pero Javier ya estaba mirando a Andrea, esperando instrucciones. «Amor». Andrea se acercó a su marido con movimientos estudiados. «Fíjate en la cuenta de la luz que llegó ayer». Le mostró su teléfono con dramatismo ensayado. «Subió 60 pesos del mes pasado». Javier suspiró con irritación, exactamente la reacción que Andrea buscaba. «Papá, ya hemos hablado de esto. Tienen que cuidar más el gasto de luz». «Pero hijo, nosotros casi ni prendemos la televisión», comenzó Juan. «Don Juan», Andrea interrumpió con esa paciencia fingida que tanto odiaba Lucas. «Usted se olvida que deja luces prendidas, que se demora mucho en la ducha». «Eso no es cierto». Lucas explotó sin poder controlarse más. «Los abuelos son supercuidados con todo». «Lucas, no me grites».
Andrea asumió inmediatamente el papel de víctima, llevándose la mano al pecho. Solo estoy tratando de ayudar a tus abuelos a adaptarse mejor en esta casa. En ese momento bajó Valeria corriendo, como siempre llegando tarde. A los 15 años había heredado de su madre ese talento para la manipulación, aunque aún no lo dominaba completamente. «Mamá, ¿dónde está mi suéter azul?», preguntó sin siquiera saludar a sus abuelos. «No sé, hija. Pregúntale a tu abuela. Ella es la que maneja la ropa». «Yo no he tocado tu ropa, mi hijita», respondió María suavemente. «Claro que sí, abuela. Siempre andas revisando nuestras cosas y después no te acuerdas», replicó Valeria con esa crueldad aprendida. Lucas se puso de pie de un salto con los puños cerrados. «Valeria, no le hables así a la abuela». «Lucas, siéntate», ordenó Javier con autoridad. «Tu hermana tiene razón. Mamá no puede estar revolviendo las cosas de los muchachos». Juan vio toda la escena con el corazón destrozado. Observaba a su nieto mayor tratando de defenderlo solo contra toda la familia, y sabía que eso solo le traía más problemas al muchacho. Después de que todos se fueron, Javier al trabajo, los muchachos a la escuela, Lucas se quedó unos minutos más, como siempre hacía. «Abuelos, ya no soporto ver cómo los tratan», susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que Andrea no estuviera cerca. «Mijo, no te preocupes por nosotros». María le acarició la mejilla con ternura. «Nosotros nos las arreglamos». «¿Cómo se van a arreglar, abuela?» «Todos los días es lo mismo. Mi mamá inventa problemas solo para humillarlos». Juan puso su mano temblorosa en el hombro de su nieto. «Hijo, no puedes pelear con tu madre por nuestra culpa. Pero no actúa como una mamá debería actuar. Una madre verdadera les enseñaría a sus hijos a respetar a los abuelos, no a maltratarlos». En ese momento, Andrea apareció en la cocina, perfectamente arreglada como si fuera a una reunión importante. «Lucas, ¿no te ibas a la escuela?» «Ya voy, mamá». «Pues vete ya». «¿Y ustedes?», se dirigió a Juan y María con esa sonrisa que helaba la sangre. «Necesito hablar algo importante con ustedes». Lucas salió de mala gana, pero les hizo a sus abuelos esa seña discreta que habían desarrollado. «Tengan cuidado, ella está planeando algo». Andrea esperó hasta estar segura de que su hijo se había ido y se sentó en la mesa de la cocina como una ejecutiva a punto de despedir empleados. «Don Juan, doña María, ustedes saben que yo siempre los he respetado mucho, ¿verdad?». Los dos ancianos se miraron. Cuando Andrea comenzaba con esa frase, era señal de tormenta. «Sí, hija», respondió Juan con precaución. «Pero la situación aquí en casa se está poniendo complicada». «¿Por qué, mi hijita?», preguntó María, aunque ya presentía la respuesta. «Ustedes saben que Javier y yo trabajamos mucho para mantener esta casa, este nivel de vida que tenemos». Era cierto que tenían un buen nivel de vida, pero Juan sabía que eso no tenía nada que ver con ellos. «Y con ustedes aquí los gastos han aumentado muchísimo». «Andrea, nuestra pensión», comenzó Juan. «Don Juan, la pensión de ustedes apenas alcanza para sus medicamentos. El resto, la comida, el agua, la luz, el gas, sale de nuestro bolsillo». Juan sintió la sangre hervirle. Ellos comían poco, ahorraban en todo, vivían prácticamente como fantasmas en esa casa. «¿Qué nos quieres decir, hija?», preguntó con voz temblorosa. La sonrisa de Andrea se volvió aún más falsa. «Quiero decir que tal vez sería mejor para todos que ustedes buscaran un lugar más apropiado para su edad». «¿Un lugar?», repitió María, la voz apenas audible. «Un hogar geriátrico. Hay algunos muy buenos por aquí, lugares donde tendrían amigos de su edad, cuidado médico especializado». «Andrea». Juan se incorporó apoyándose en su bastón, recuperando un poco de la dignidad perdida. «Javier es nuestro hijo. Esta casa la construimos también con nuestro trabajo. En realidad, don Juan, esta casa está a nombre mío y de Javier. Ustedes son nuestros huéspedes». La palabra resonó en el aire como un disparo. Huéspedes en la casa que habían ayudado a construir, siendo tratados como huéspedes indeseados. «No tienen que decidir ahora», Andrea continuó con falsa gentileza. «Piénsenlo bien. Estoy segura de que van a estar de acuerdo en que es lo mejor para todos». Unas horas después de la amenaza velada, el silencio en la casa se había vuelto pesado, como plomo derretido. Andrea había salido con la excusa de siempre: resolver unas diligencias. Juan se había refugiado en el pequeño patio trasero, fingiendo que cuidaba las pocas plantas que Andrea le permitía mantener.
Sus manos temblaban mientras regaba los geranios, no por la edad, sino por la indignación que le carcomía las entrañas. María lo observaba desde la ventana de la cocina, secándose las manos en el delantal con un tic nervioso. Conocía a su esposo después de 52 años de matrimonio. Cuando él se quedaba callado de esa manera, una tormenta se gestaba en su interior. Se acercó lentamente, sus zapatillas gastadas apenas susurrando contra el piso de cemento del patio. «Juan», murmuró, sentándose en la silla de plástico que él había colocado bajo la sombra del único árbol. Él siguió regando como si no la hubiera escuchado, pero María vio como sus hombros se tensaron ligeramente. «Juan, tenemos que hablar». Esta vez él se detuvo, dejó la manguera en el suelo y se giró hacia ella. Sus ojos, que una vez brillaron con la alegría de un hombre satisfecho con su vida, ahora reflejaban una mezcla de desesperanza y furia contenida. «¿De qué vamos a hablar, María? ¿De cómo nuestra propia nuera nos está echando de la casa donde criamos a nuestro hijo?» La voz le salió quebrada. María sintió las lágrimas acumularse, pero las contuvo. «¿De lo que vamos a hacer?» Juan soltó una risa amarga. «¿Qué podemos hacer, mujer? Somos dos viejos que dependemos de nuestro hijo. Un hijo que prefiere creerle a esa víbora antes que a nosotros». Media hora después, cuando las palabras comenzaron a fluir, María se había acercado más a él, tomando sus manos rugosas entre las suyas. «Juan, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes y decíamos que nunca íbamos a ser una carga para nuestros hijos?» Un destello de nostalgia cruzó por los ojos de Juan. «Me acuerdo. Decíamos que íbamos a ser los abuelos que contaran historias, que cocinaran rico, que cuidaran a los nietos cuando sus padres salieran. Y lo fuimos, Juan, durante años lo fuimos. Hasta que ella llegó, el nombre de Andrea no necesitaba ser pronunciado, flotaba en el aire entre ellos como una maldición. ¿Sabes qué es lo que más me duele?» Juan apretó las manos de su esposa. «No es que nos quiera echar, es que nuestro hijo nos vea como ella nos ve». María asintió lentamente. «Javier ya no nos mira como antes. Es como si fuéramos extraños que llegaron a molestar su matrimonio perfecto». «¿Cuándo perdimos a nuestro hijo, María?» La pregunta quedó suspendida. Ambos sabían la respuesta. «Creo que lo perdimos gradualmente», susurró María, cada vez que ella le susurraba al oído que éramos demasiado viejos, demasiado lentos, demasiado estorbos. Una hora más tarde, la desesperación se transformó en determinación. «María, ¿y si nos vamos?» Ella levantó la cabeza bruscamente. «¿Cómo? ¿Y si nos vamos antes de que nos echen? Antes de que nos humillen más?» «Pero, ¿a dónde, Juan?» «No tenemos a dónde ir». Juan se quedó pensativo, su mente trabajando. «¿Te acuerdas de Esperanza? Mi hermana menor». «Claro que me acuerdo, pero vive a 3 horas en autobús, en el pueblo donde crecimos». Sus ojos comenzaron a brillar con algo parecido a la esperanza. «Me llamó el mes pasado, ¿te acuerdas? Dijo que su casa era muy grande para ella sola desde que enviudó». María sintió alivio. «¿Crees que nos recibiría?» Esperanza siempre nos quiso. Siempre dijo que éramos la familia que nunca tuvo hijos propios. Esa tarde, cuando los nietos regresaron, Lucas entró como una tromba. Los encontró en el patio, sentados uno junto al otro, con esas expresiones serenas que no había visto en meses. «Abuelos», gritó, como siempre. «Hola, mi hijo», María le sonrió, pero había algo diferente. Lucas se acercó, su instinto adolescente captando inmediatamente que algo había cambiado. «¿Están bien? Se ven diferentes». Juan intercambió una mirada con María. «Lucas, ven acá. Necesitamos contarte algo». El muchacho se sentó en el suelo frente a ellos. «Mi hijo», comenzó Juan, «tu abuela y yo hemos tomado una decisión importante». «¿Qué decisión?» Lucas sintió como si el estómago se le encogiera. «Nos vamos a ir de esta casa». Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Lucas los miró fijamente. «¿Se van a ir a dónde?» «A casa de la tía Esperanza, la hermana de tu abuelo». «¿Pero por qué?» La voz de Lucas se quebró ligeramente. María se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su nieto. «Porque ya no podemos seguir viviendo donde no somos bienvenidos, mi hijito. Pero yo los quiero aquí. Ustedes son mi familia. Y tú siempre vas a ser nuestro nieto querido, Lucas. Eso nunca va a cambiar. Entonces, ¿por qué se van?» «Lucas», Juan eligió sus palabras cuidadosamente. «A veces uno tiene que irse para proteger lo poco que le queda de dignidad.
En ese momento, Valeria apareció en el patio. ¿De qué están hablando?, preguntó con esa curiosidad casual. Los abuelos se van. Lucas la miró con una mezcla de dolor y enojo. ¿Se van a dónde? Valeria frunció el ceño. A vivir con la tía Esperanza, respondió María suavemente. Por un momento, Valeria pareció sorprendida, incluso herida. ¿Por qué? Porque tu mamá les dijo que se fueran. Lucas respondió con una dureza que hizo que sus abuelos se estremecieran. Lucas, no, comenzó Juan. No, abuelo. Ella tiene que saber la verdad. Lucas se puso de pie, mirando directamente a su hermana. Mamá los está echando de la casa. Les dijo que son una carga, que se vayan a un asilo. Valeria palideció. Durante meses había repetido las crueldades que escuchaba, pero escuchar la realidad tan cruda la golpeó como una bofetada. Pero mamá dice que es mejor para ellos. ¿Mejor? Lucas casi gritó. ¿Mejor para quién, Valeria? ¿Para mamá que quiere tener la casa solo para nosotros, o mejor para los abuelos que van a tener que irse de la casa que ayudaron a construir? Valeria se quedó callada, por primera vez en meses sin saber qué decir. Cuando Javier llegó del trabajo esa noche, la cena transcurrió en un silencio tenso. Andrea había regresado de sus diligencias con varias bolsas de compras, como si gastar dinero fuera su forma de celebrar la victoria anticipada. Javier notó la atmósfera extraña. ¿Pasó algo? No, amor, todo normal, respondió Andrea con esa sonrisa que ya no engañaba a nadie excepto a él. Pero Lucas no pudo contenerse más. Papá, los abuelos se van. Javier dejó el tenedor en el plato, mirando a sus padres con expresión confundida. ¿Se van a dónde? A casa de tu tía Esperanza, respondió Juan con dignidad. ¿Por qué? El silencio se alargó. Andrea jugaba nerviosamente con su servilleta. Ya no somos bienvenidos en esta casa. Juan respiró profundo. ¿Cómo que no son bienvenidos? Esta es su casa también, Javier. María habló por primera vez en la cena. Tu esposa nos sugirió que busquemos un hogar geriátrico, que seríamos más felices con gente de nuestra edad. Javier se quedó inmóvil. Procesando la información, muy lentamente, giró la cabeza hacia Andrea. ¿Es cierto eso, amor? Yo solo le sugerí. Andrea comenzó con su voz más dulce. ¿Es cierto que les dijiste que se fueran a un asilo? ¿Fue así exactamente? ¿Cómo fue exactamente, Andrea? La pregunta salió con una frialdad que hizo que todos en la mesa se tensaran. Era la primera vez en años que Javier cuestionaba directamente a su esposa. Yo solo les dije que tal vez sería mejor para todos. ¿Mejor para quién, Andrea? Lucas observaba la escena con el corazón acelerado. Por primera vez su padre estaba despertando de esa hipnosis. ¿Para quién? Para todos, Javier, para ellos también. En un lugar especializado tendrían mejor cuidado. Andrea, la voz de Javier se volvió peligrosamente baja. Estos son mis padres, la gente que me crió, que trabajó toda su vida para darme lo que tengo. Pero Javier, ¿los gastos? ¿Qué gastos, Andrea? Ellos tienen su pensión, comen poco, casi no salen de su cuarto. Es que nada. Javier se levantó de la mesa, caminando hacia sus padres. Papá, mamá, ustedes no van a ningún lado. Juan lo miró con sorpresa. Hijo, ya tomamos la decisión. Y yo estoy tomando la mía. Javier se giró hacia Andrea con una determinación que nadie había visto en años. Andrea, creo que tenemos que hablar en privado. 2 horas después de la confrontación en la cena, el aire en la casa se había vuelto tan denso que parecía difícil respirar. Javier había subido con Andrea a su habitación y desde abajo se escuchaban voces amortiguadas. Lucas caminaba de un lado a otro en la sala. Sus abuelos permanecían sentados en el sofá, tomados de la mano, con esa expresión de quien ha vivido demasiado como para sorprenderse, pero aún conserva la capacidad de sentir dolor. Valeria se había refugiado en su cuarto. Abuelo, Lucas se detuvo frente a ellos. ¿De verdad se van a ir? Juan apretó la mano de María. Mi hijo, hay heridas que son muy profundas para sanar y hay palabras que no se pueden quitar una vez que se dijeron. Pero papá está peleando con mamá ahí arriba. Tal vez. Lucas, María habló con esa suavidad que siempre la caracterizó. Tu papá es un buen hombre que se perdió en el camino, pero nosotros ya no podemos esperar a que encuentre el rumbo. A la mañana siguiente, cuando Andrea salió temprano, María decidió limpiar la casa a fondo, como hacía siempre que los nervios la consumían.
Era su manera de mantener las manos ocupadas mientras la mente procesaba el dolor. Estaba sacudiendo los muebles de la sala cuando decidió limpiar también el estudio de Javier, algo que Andrea jamás le había permitido. Solo esta vez, murmuró para sí. Total, ya nos vamos. Entró al pequeño cuarto que Javier usaba como oficina, con su escritorio lleno de papeles y la computadora siempre encendida. Comenzó a pasar el plumero por los estantes cuando escuchó el sonido inconfundible de una notificación. No era su teléfono, sino el de Andrea, que había quedado sobre el escritorio. María siguió limpiando, tratando de ignorar el aparato que seguía sonando. Pero justo cuando estaba a punto de salir del cuarto, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. En la pantalla iluminada se leía claramente: Dr. Mendoza, Clínica San Rafael. María frunció el ceño. ¿Por qué un doctor llamaría a Andrea tan temprano? Ella siempre presumía de estar perfectamente saludable. El teléfono dejó de sonar, pero de inmediato volvió a sonar. El mismo doctor. Sin pensarlo demasiado, María contestó. ¿Bueno? Señora Andrea, disculpe que la llame tan temprano, pero ya tengo los resultados que me pidió sobre los medicamentos para personas de la tercera edad. El corazón de María se detuvo. ¿Medicamentos? Sí, los que me consultó. Ya tengo la lista de los que pueden ser problemáticos si se combinan incorrectamente, especialmente para personas con problemas cardíacos, como me comentó. María sintió que el mundo comenzaba a girar más lento. ¿Problemáticos cómo? Bueno, como le expliqué en la consulta, ciertos medicamentos para la presión, si se mezclan con otros componentes, pueden causar arritmias severas. En personas mayores, sobre todo con el corazón debilitado, podría ser... Bueno, usted ya sabe. No, no sé. ¿Podría ser qué? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Andrea, ¿se encuentra bien? Suena diferente. María respiró profundo, tratando de controlar el temblor en su voz. Sí, es que tengo gripa. ¿Puede repetirme exactamente qué me dijo en la consulta? Por supuesto. Como le comenté, si alguien quisiera acelerar un proceso natural en una persona mayor con problemas cardíacos, bastaría con alterar ligeramente la dosis de sus medicamentos o combinarlos con ciertos componentes naturales que parecen inofensivos. El cuerpo simplemente cedería. Parecería completamente natural. Las piernas de María comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que apoyarse en el escritorio. Y no se notaría para nada, continuó el doctor, especialmente en personas de esa edad. Se vería como un fallo cardíaco natural, muy común a los 70 y tantos años. 20 minutos después, cuando logró asimilar lo escuchado, María colgó el teléfono con manos temblorosas y se dirigió, tambaleándose, hacia la cocina, donde encontró a Juan leyendo el periódico. «¿Juan?», susurró con una voz tan baja que él apenas la escuchó. «¿Qué pasa, mujer? Te ves pálida». «Juan, tenemos que irnos ahora». «¿Cómo que ahora?» «Ahora, Juan». La urgencia en su voz hizo que él dejara caer el periódico. Esa mujer no solo nos quiere fuera de aquí». «¿De qué hablas, María?». Con voz quebrada, le contó todo lo que había escuchado, cada palabra, cada detalle macabro de la conversación que le había helado la sangre. Juan se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó detrás de él. Su rostro, que había palidecido progresivamente mientras escuchaba, se volvió grisáceo. «¿Estás diciéndome que esa mujer está planeando envenenarnos?». «Juan, lentamente, para que parezca natural». El silencio que siguió fue tan profundo que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Juan se apoyó en la mesa como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Dios santo», murmuró, «nuestra propia nuera. Por eso tenemos que irnos ya, Juan. Hoy mismo». 1 hora después, mientras hacían las maletas en silencio, sus manos temblaban al doblar la ropa acumulada durante décadas. Cada prenda llevaba memorias. El suéter que María había tejido para Navidad, la camisa que Juan usaba en los cumpleaños de los nietos. «¿Cómo le vamos a explicar esto a Lucas?», preguntó María, guardando las pocas fotografías que tenían. «No podemos decirle la verdad completa. Es muy joven para cargar con algo así. Pero él va a preguntar por qué nos vamos tan de repente». Juan se sentó en la cama que había sido su refugio durante los últimos años. «Le diremos que ya no podemos quedarnos, que necesitamos estar en un lugar donde seamos realmente bienvenidos». En ese momento, escucharon el motor del carro de Andrea entrando al garaje. Se miraron con pánico. «¿Qué hacemos?», susurró María. «Actuamos normal hasta que podamos llamar a Esperanza».
Cuando Andrea subió las escaleras cantando, su voz forzada y alegre, esa que usaba cuando estaba especialmente satisfecha con algún plan macabro, tocó la puerta de los ancianos con golpecitos suaves, como una visita cordial. «Doña María, don Juan, ¿puedo pasar?» Los dos se miraron. Las maletas estaban a medio hacer sobre la cama. «Un momento, hija», María se apresuró a taparlas con una manta. Andrea entró sin esperar respuesta. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, notando el desorden. «¿Qué están haciendo?», preguntó, manteniendo su sonrisa perfecta. «Organizando algunas cosas», respondió Juan, intentando sonar casual. «Qué bueno. Una casa ordenada es una casa feliz, ¿verdad?». Se acercó a la cama y María sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Saben qué? Fui a la farmacia esta mañana y pregunté por los medicamentos de don Juan». Los ancianos se tensaron imperceptiblemente. El farmacéutico me dio unos consejos muy interesantes sobre cómo optimizar la efectividad de su tratamiento. ¿Optimizar?, Juan logró preguntar. «Sí. Pequeños ajustes que podrían hacer que se sienta mucho mejor, o por lo menos más tranquilo». Su sonrisa se ensanchó. ¿No les parece maravilloso? Esa tarde, cuando los nietos regresaron, Lucas encontró a sus abuelos sentados en la sala con una quietud que lo alarmó. Había una gravedad que no les había visto antes. «Abuelos, ven acá, mi hijo». Lucas se acercó y se sentó en el suelo frente a ellos, pero esta vez la expresión no era de cuentacuentos, era de despedida. «Lucas, nos vamos mañana muy temprano». «¿Tan pronto?». «Es necesario, nieto». Juan puso su mano en la cabeza del muchacho. «Hay cosas que no podemos explicarte ahora, pero algún día entenderás. Es por mamá, ¿verdad?». La madurez precoz de Lucas lo sorprendió. «Es por muchas cosas, mi hijo, pero quiero que sepas algo muy importante». María tomó el rostro de su nieto entre sus manos arrugadas. «Pase lo que pase, recuerda siempre que el amor verdadero no tiene edad, no tiene límites y no se puede destruir con palabras malvadas». En ese momento, Valeria apareció en la puerta de la sala. Había estado escuchando. «¿Se van mañana?», preguntó con voz pequeña. «Sí, mi hijita». Por primera vez en meses, Valeria se acercó a sus abuelos. Había lágrimas en sus ojos. «Abuela, yo siento mucho las cosas feas que les dije». María abrió los brazos y Valeria se refugió en ellos. «Ya no importa, mi amor. Lo que importa es que aprendas de esto». ¿Aprender qué? Que las personas mayores no son estorbos que hay que quitar del camino. Somos bibliotecas vivientes llenas de historias, de amor, de sabiduría acumulada durante décadas. Esa noche, después de la cena, Javier se acercó a sus padres con una expresión de derrota. «Papá, mamá, hablé con Andrea, le pedí que reconsiderara, que los tratara mejor». «¿Y qué te dijo, hijo?». «Me dijo que ustedes habían tomado ya la decisión de irse. Que mejor no interfiriera en sus planes». Su voz se quebró. «¿Es cierto que ya no quieren vivir aquí?». Juan miró a su hijo. «Hijo, a veces uno tiene que irse de un lugar, no porque no lo ame, sino porque quedarse sería destruir lo poco que queda de uno mismo. Y me van a perdonar por no haber sabido protegerlos». María se levantó y abrazó a su hijo con toda la fuerza que le quedaba. «Javier, hijo mío, el perdón ya está dado, pero ahora tienes que aprender a proteger lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde». A las 11 de la noche, cuando la casa se sumió en silencio, el reloj de pared marcó las 11:15. Juan y María se miraron en la penumbra. Ninguno de los dos había logrado cerrar los ojos, aunque habían permanecido inmóviles fingiendo dormir por si Andrea decidía revisarlos, como había comenzado a hacer. María se incorporó lentamente, cada movimiento calculado para no hacer crujir la cama. «¿Ya?», susurró Juan, más como una afirmación. Ella asintió en la oscuridad. Habían repasado el plan, esperarían hasta que toda la familia estuviera profundamente dormida, tomarían solo lo esencial y saldrían por la puerta trasera que daba al callejón. Esperanza los estaría esperando en la terminal de autobuses del pueblo vecino. Juan se levantó con la ayuda de su bastón, que había envuelto en una toalla para amortiguar cualquier sonido. Sus manos temblaron ligeramente al alcanzar las dos maletas pequeñas escondidas bajo la cama. Mientras se vestían en completo silencio, cada prenda parecía pesar como plomo. María se puso el suéter que había tejido el invierno anterior, cuando aún creía que tendría muchos más inviernos en esa casa. Juan se colocó la camisa que Lucas le había regalado, la que Andrea había criticado.
María tomó la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y la guardó en su bolso junto con las pocas fotografías de los nietos. «Los medicamentos», susurró Juan. María señaló su bolso. Había escondido todas las medicinas de Juan en el fondo, especialmente las del corazón. La idea de que Andrea pudiera haber estado alterando las dosis la llenaba de una furia fría. A las 11:30, al dirigirse a la puerta, cada paso por el pasillo era una eternidad. Juan se detuvo frente a la puerta del cuarto de Lucas. Su mano se alzó instintivamente, como si fuera a tocar, a despedirse. María puso su mano sobre la suya y negó con la cabeza. Sabía que si veían el rostro dormido de Lucas, no tendrían fuerzas para irse. Pasaron frente al cuarto de Javier y Andrea. Desde adentro se escuchaba la respiración pesada. María sintió una punzada en el corazón al pensar que tal vez era la última vez que estaría tan cerca de su hijo. En la cocina, a las 11:40, María se acercó a la alacena y tomó un pequeño frasco escondido detrás de las especias. Eran las pastillas de la presión originales de Juan, que había estado guardando en secreto desde la llamada telefónica. No se había atrevido a decírselo a su esposo, pero había notado que las pastillas que él tomaba últimamente tenían un color ligeramente diferente. Cuando las comparó, la diferencia era evidente. Juan la vio guardar el frasco y frunció el ceño, pero ella le hizo una seña para que no preguntara. Ya habría tiempo para explicaciones cuando estuvieran seguros. Cuando llegaron a la puerta trasera, la manija parecía pesar 1 tonelada. Juan la giró milímetro a milímetro. El mecanismo emitió un pequeño clic que en el silencio de la madrugada sonó como un disparo. Se quedaron inmóviles, escuchando solo el zumbido lejano del refrigerador y el tic-tac del reloj. Abrieron la puerta y el aire fresco de la madrugada los golpeó como una bofetada liberadora. Por primera vez en meses, respiraron aire que no estaba cargado de tensión y mentiras. En el callejón, a las 12:10, caminaron lentamente. Juan se apoyaba más fuertemente en su bastón, no por debilidad física, sino por el peso emocional de lo que estaban haciendo. ¿Crees que hicimos bien?, susurró María cuando llegaron a la esquina. Juan se detuvo, mirando hacia la casa donde habían vivido los últimos años. María, cuando alguien planea tu muerte, irse no es cobardía, es supervivencia. En la parada del autobús, 1 hora después, el banco de metal estaba helado, pero se sentía como un trono comparado con la atmósfera venenosa que habían dejado atrás. María se acurrucó contra Juan y él la abrazó sin sentir que alguien los observaba o juzgaba. ¿Qué crees que van a decir cuando se despierten y vean que nos fuimos?, preguntó María. Andrea va a fingir sorpresa. Va a actuar como si fuera una tragedia inesperada. ¿Y Javier? Juan suspiró profundamente. Javier se va a sentir culpable por el resto de su vida, pero tal vez esa culpa lo despierte. Cuando apareció el autobús de las 2 de la mañana, las luces del vehículo los cegaron, pero nunca había habido una luz más hermosa. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos, los ayudó a subir las maletas. ¿Van de viaje a esta hora?, preguntó con curiosidad genuina. Vamos a casa, respondió María simplemente. Cuando el autobús se puso en marcha, Juan tomó la mano de su esposa y la apretó con fuerza. Vieron alejarse las luces de la ciudad, donde habían vivido sus últimos años, pero también donde habían perdido su dignidad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo?, murmuró María. ¿Qué? Que Andrea nunca se dio cuenta de que echando a los viejos de la casa también estaba echando toda la sabiduría, todo el amor acumulado, todas las historias que sus propios hijos nunca van a conocer. 3 horas después, al llegar al pueblo de Esperanza, el autobús se detuvo en una pequeña terminal que olía a café recién hecho. Esperanza estaba allí con esa sonrisa que Juan recordaba de su infancia. Hermano, hermana, los recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Cuando los abrazó, María por fin se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Bienvenidos a casa, dijo Esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras sonaron verdaderas. A las 7 de la mañana en la casa que habían dejado, Lucas bajó las escaleras esperando encontrar a sus abuelos, pero la cocina estaba vacía y silenciosa, con un silencio diferente. «Abuelos», gritó, aunque algo en su pecho ya le decía que no habría respuesta. Subió corriendo a su cuarto y encontró la puerta abierta, la cama hecha con esa perfección que solo María lograba, pero completamente vacía. En la mesa de noche había una carta con su nombre, escrita en la letra temblorosa de su abuela. «Mi querido Lucas», leyó con voz quebrada, «cuando leas esta carta, ya estaremos lejos. No pudimos despedirnos porque sabíamos que nos ibas a convencer de quedarnos,
y quedarnos ya no era una opción segura para nosotros. Quiero que sepas que tu amor fue lo único que nos mantuvo cuerdos durante estos meses. Tu valentía para defendernos nos recordó que aún había bondad en el mundo. Cuida a tu hermana. Enséñale que las personas mayores no son desechables, sino tesoros vivientes. Y cuida a tu papá. Él es un buen hombre que se perdió en el camino, pero el amor puede hacer milagros si se le da la oportunidad. Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar, abuelos Juan y María. Cuando Andrea bajó, se encontró con Lucas llorando. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando sonar preocupada. Se fueron los abuelos. Por una fracción de segundo, un destello de satisfacción cruzó por los ojos de Andrea antes de que su máscara se acomodara. ¿Se fueron? ¿A dónde? No sé. Dejaron una carta. Andrea extendió la mano, pero Lucas la apartó. Es para mí. En ese momento bajó Javier, atraído por las voces. ¿Qué está pasando, papá? Los abuelos se fueron en la madrugada. El rostro de Javier se descompuso. ¿Se fueron sin despedirse? Dejaron una carta para Lucas, informó Andrea con voz neutra. Javier se sentó pesadamente. No puedo creer que se hayan ido así, como ladrones en la noche. No se fueron como ladrones, papá. Lucas alzó la voz, dirigiéndose a su padre por primera vez. Se fueron como personas que ya no se sentían seguras en su propia casa. La acusación quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Por primera vez, Javier comenzó a preguntarse qué había hecho realmente para merecer ser abandonado por las dos personas que más lo habían amado. 2 semanas después, la casa se había sumido en un silencio con peso físico. No era tranquilidad, sino el vacío pesado de algo roto. Lucas caminaba por los pasillos como un alma en pena. Javier llegaba cada vez más tarde, encerrándose en su estudio con una botella de whisky y fotografías viejas. Andrea, en cambio, había recuperado esa alegría artificial, como si la partida de los ancianos hubiera sido su victoria. Una tarde, Valeria regresó de la escuela llorando. ¿Qué te pasa, hija?, preguntó Andrea. Las mamás de mis amigas me preguntaron por los abuelos, sollozó. Querían saber si estaban bien. ¿Y qué les dijiste? Andrea se tensó. Les dije que se habían ido a vivir con unos parientes, pero después María José me preguntó por qué se habían ido tan de repente, sin despedirse de nadie. Lucas levantó la vista. No supe qué decir, porque yo tampoco entiendo por qué se fueron. Valeria se limpió los ojos. Antes de irse, la abuela me dijo que me quería mucho. ¿Por qué se fue si nos quería? Andrea se removió incómodamente. Valeria, a veces las personas mayores toman decisiones que nosotros no entendemos. Ellos pensaron que era mejor para todos. ¿Mejor para quién? Lucas cerró su libro con un golpe seco. Mejor para ellos, que tuvieron que irse como refugiados en mitad de la noche, o mejor para ti, que por fin tienes la casa como querías. Lucas, no me hables así. Ah, ¿por qué no, mamá? ¿Qué me vas a hacer? ¿También me vas a echar de la casa? Andrea palideció. Era la primera vez que Lucas la desafiaba tan directamente, y había algo en sus ojos que la inquietaba profundamente. Lucas, yo nunca eché a tus abuelos. Ellos tomaron la decisión de irse. Sí, después de que les dijeras que eran una carga económica y que deberían buscar un asilo. Valeria los miraba. Mamá, ¿les dijiste eso a los abuelos? Andrea sintió las paredes cerrándose a su alrededor. Yo solo le sugerí que tal vez serían más felices en un lugar especializado. Mentirosa. Lucas se puso de pie, temblando de rabia. Tú los maltrataste todos los días hasta que no tuvieron más remedio que huir de su propia casa. En ese momento llegó Javier. ¿Qué está pasando aquí, papá? Valeria se levantó. Es cierto que mamá les dijo a los abuelos que se fueran a un asilo. Javier se quedó inmóvil, mirando a Andrea. ¿Es cierto eso, Andrea? Javier, yo solo les sugerí. ¿Cierto o no? La firmeza en su voz hizo que todos se giraran hacia él. Era la primera vez en años que Javier hablaba con autoridad real. Andrea titubeó. Yo pensé que sería mejor para todos. Ellos necesitaban cuidados especializados. Andrea, la voz de Javier se volvió peligrosamente baja. Mis padres no necesitaban cuidados especializados. Necesitaban amor, necesitaban respeto. ¿Te molestaba que hubiera testigos de cómo tratas realmente a tu familia? Papá, intervino Lucas. Hay algo más que tienes que saber. Javier se giró. ¿Qué? Mamá no solo quería que se fueran.
Creo que quería algo peor. Escuché a mamá hablando por teléfono con alguien sobre medicamentos letales para personas mayores, sobre cómo hacer que pareciera natural si algo les pasaba. El silencio fue abrumador. Andrea se puso blanca como papel. Eso no es cierto, tartamudeó. ¿No es cierto? Javier se acercó a ella, paso a paso. ¿No es cierto que consultaste sobre medicamentos letales? ¿Cómo sabes? Andrea se tapó la boca inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Porque hablé con el doctor Mendoza. Porque después de que mis padres desaparecieron como criminales en mitad de la noche, decidí investigar por qué tendrían tanto miedo. Andrea se desplomó en la silla. ¿No era lo que piensas? ¿No era un plan para deshacerte de mis padres para siempre? ¿No era una forma de conseguir la casa solo para nosotros sin tener que cuidar a 2 ancianos? Yo solo quería que fuéramos felices, que tuviéramos nuestra privacidad. Nuestra privacidad, Andrea. Javier soltó una risa sin humor. Era la posibilidad de maltratar a mis padres sin testigos externos. Era la libertad de humillar a las personas que me dieron la vida. Valeria comenzó a llorar. Mamá, ¿realmente querías hacerles daño a los abuelos? Javier se arrodilló frente a su hija. Valeria, mi amor, tu madre es una mujer muy enferma, y yo fui un cobarde que permitió que lastimara a las personas que más amábamos. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vamos a tratar de reparar lo que se pueda reparar y vamos a aprender a vivir con las consecuencias de nuestras acciones. Esa noche, Javier, Lucas y Valeria se quedaron en la sala. Papá, Lucas rompió el silencio. ¿Crees que los abuelos nos van a perdonar algún día? No lo sé, hijo. Lastimamos a las personas que nos amaron incondicionalmente durante décadas. Ese tipo de heridas no sanan fácil. Pero tenemos que intentarlo, ¿verdad? Sí, mi amor. Tenemos que intentarlo. Aunque nos tome el resto de nuestras vidas. Tenemos que intentar demostrarles que aprendimos la lección. ¿Qué lección, papá? Javier abrazó a sus 2 hijos. La lección de que el amor no se negocia, de que la familia se cuida, no se desecha, de que cuando tienes la bendición de tener personas mayores en tu vida, lo que tienes es una oportunidad de aprender sabiduría, no una carga que cargar. 3 días después, Andrea bajó a desayunar y se encontró con 3 maletas junto a la puerta. Javier estaba sentado en la mesa de la cocina. ¿Qué significa esto? Preguntó, aunque su voz traicionaba que ya lo sabía. Significa que ya no podemos seguir viviendo juntos. Andrea, ¿me estás echando de mi propia casa? Esta nunca fue tu casa, Andrea. Esta era la casa de mis padres que me la dejaron para que cuidara de mi familia. Y tú no eres familia. Eres la mujer que estuvo a punto de asesinar a las personas que más amo en el mundo. No puedes hacerme esto. Soy la madre de tus hijos. Eres la mujer que les enseñó a mis hijos que está bien maltratar a los ancianos. Eres la persona que convirtió nuestra casa en un campo de batalla. Eres la mujer que planeó la muerte de mis padres. No iba a matarlos, ¿no? Entonces, ¿qué ibas a hacer con esa información sobre medicamentos letales? Andrea no pudo responder. Tienes 1 hora para irte, Andrea. Después llamo a la policía. 2 meses después de que Andrea se fuera, la casa había comenzado a respirar de nuevo. Era un proceso lento, como abrir una ventana en una habitación cerrada, pero el aire circulaba con más libertad. Javier había llorado por las noches, no por Andrea, sino por el tiempo perdido. Una tarde, cuando Javier reunió el coraje, les dijo a sus hijos: «Hijos, creo que es hora de llamar a los abuelos». Lucas sintió que el estómago se le encogía. «¿Crees que nos van a querer hablar?» «No lo sé, hijo, pero tenemos que intentarlo. No podemos vivir el resto de nuestras vidas sin pedirles perdón». Valeria asintió lentamente. «¿Y si nos cuelgan? Entonces lo intentaremos otra vez y otra, hasta que entiendan que hemos cambiado». Javier marcó el número con dedos temblorosos. Cada tono del teléfono sonaba como un latido. Finalmente, una voz femenina desconocida contestó: «Señora Esperanza, soy Javier, el hijo de Juan». El silencio del otro lado fue tan largo que Javier pensó que habían colgado. «Javier», la voz sonaba fría, pero no hostil. «¿Qué quieres?» Quiero hablar con mis padres. Por favor». «¿Para qué?» La pregunta lo desarmó. «Para pedirles perdón». Otro silencio. Luego, pasos que se alejaban y voces murmuradas. Más pasos. «¿Papá?» Era la voz de su padre, pero sonaba diferente, más frágil, pero también más firme. «Papá,
La palabra salió como un sollozo. Perdóname. Hijo, Juan habló tras una pausa que pareció eterna. ¿Cómo están los muchachos? Era tan típico de su padre preguntar primero por los nietos. Están destrozados, papá. No han sido los mismos desde que se fueron. ¿Y Andrea? Andrea ya no está aquí. La eché de la casa. Esta vez el silencio fue diferente, no de juicio, sino de sorpresa. ¿La echaste? Descubrí lo que realmente les estaba haciendo, papá. Lo que nos estaba haciendo a todos. Javier escuchó un murmullo al fondo, la voz de su madre. Javier, la voz de Juan sonó cansada. ¿Por qué no pudiste ver eso antes? La pregunta le partió el alma, pero se la merecía. Porque era más fácil creer sus mentiras que enfrentar la verdad de que había fallado como hijo. ¿Y ahora, qué quieres de nosotros? Quiero que regresen a casa. ¿A la casa donde fuimos humillados todos los días? ¿A la casa donde tu esposa planeó nuestra muerte? ¿A la casa donde sus nietos los necesitan? ¿A la casa donde su hijo aprendió, demasiado tarde, lo que realmente significa la familia? Cuando María tomó el teléfono. Javier, mi hijo. Su voz sonaba como un abrazo cálido tras meses de frío. Mamá, yo, comenzó, pero se quebró antes de poder continuar. Ya sé, mi hijito. Ya sé. ¿Me perdonas, mamá? Javier, ¿tú crees que una madre puede dejar de amar a su hijo? No lo sé. Después de todo lo que les hice. Mi hijo, el amor de madre no se acaba nunca. Se puede lastimar, se puede ocultar, pero nunca se acaba. Lucas, que había estado escuchando en silencio, se acercó al teléfono. Abuela. El grito de alegría que salió del teléfono hizo que toda la familia sonriera por primera vez en meses. Lucas, mi nieto querido. Abuela, la extrañamos tanto. Y nosotros a ustedes, mi amor. No ha pasado un solo día que no pensemos en ustedes. Valeria se acercó tímidamente. Abuela, soy Valeria. Mi nietita hermosa. Abuela, perdóname por todas las cosas feas que te dije. Perdóname por no defenderte. Valeria, mi amor, tú eras solo una niña. Una niña que estaba aprendiendo cosas equivocadas de los adultos a su alrededor. 3 semanas después, una camioneta se detuvo frente a la casa. Javier había pasado esos días limpiando obsesivamente, pintando el cuarto de sus padres, comprando flores frescas. Lucas había escrito y reescrito una carta de disculpas. Valeria había tejido una bufanda para su abuela. Cuando vieron la camioneta de Esperanza estacionarse, los 3 salieron corriendo como niños pequeños. Juan bajó lentamente del vehículo, apoyándose en su bastón. Se veía más frágil, pero había algo en sus ojos que no estaba cuando se fue. Paz. María tardó un poco más en bajar, sus movimientos cautelosos, como si dudara de la realidad. Papá, mamá, Javier se acercó despacio, temiendo espantarlos. Mi hijo. Juan extendió los brazos. Por primera vez en años, padre e hijo se abrazaron sin barreras, sin la sombra de Andrea entre ellos. María abrazó a sus nietos como si hubieran estado perdidos en el mar y hubieran llegado finalmente a la orilla. ¿Van a quedarse?, preguntó Lucas, con miedo a la respuesta. Vamos a intentarlo, respondió Juan. Pero las cosas tienen que ser diferentes. Van a ser diferentes, prometió Javier. Yo voy a ser diferente. Esa noche, durante la primera cena familiar en meses, la mesa se sentía extraña sin Andrea, pero no vacía, de hecho, se sentía más completa que en años. Abuelo, Valeria rompió el silencio. ¿Nos puede contar una de sus historias? Los ojos de Juan se iluminaron. ¿Cuál quieren escuchar? La del pescador y la tormenta, pidió Lucas. Ay, esa historia la he contado cientos de veces. Y queremos escucharla cientos de veces más, dijo Javier, con lágrimas en los ojos. Mientras Juan comenzaba la historia, María observaba a cada rostro. Su hijo, que había recuperado la paz de su niñez. Sus nietos, que la miraban con ese amor incondicional que había temido perder. 6 meses después, Juan estaba en el jardín enseñándole a Valeria a cuidar las plantas. Lucas ayudaba a María con la cena. Javier llegó del trabajo y se sentó en el patio con su padre, en lugar de encerrarse. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hijo. ¿Cómo pudiste perdonarme tan fácilmente? Es que ustedes regresaron. Me abrazaron como si nada hubiera pasado. Juan dejó de regar. ¿Quién te dijo que fue fácil? Javier,
Perdonar no significa que no dolió. Perdonar significa elegir el amor por encima del dolor. ¿Y cómo se hace eso? Mi hijo, cuando tu madre y yo nos fuimos, pensamos que habíamos perdido todo. Pero en casa de Esperanza, rodeados de su amor, nos dimos cuenta de algo importante. El rencor es como un veneno que uno se toma, esperando que le haga daño al otro. Al final, el único que se envenena es uno mismo. Valeria se acercó a ellos, con las manos llenas de tierra y una sonrisa radiante. Abuelo, ¿sabe qué aprendí? ¿Qué aprendiste, mi nieta? Que las plantas necesitan raíces fuertes para crecer bien, y las familias también. Javier abrazó a su hija, sintiendo que acababa de recibir una lección de sabiduría. En la cocina, mientras María y Lucas preparaban el postre. Abuela, Lucas revolvía la mezcla del flan. ¿Usted cree que mamá algún día va a entender lo que hizo? María se quedó pensativa. Mi hijo, hay personas que aprenden de sus errores y hay personas que los repiten toda la vida. Tu mamá es una mujer que tiene el corazón enfermo. ¿Enferma de qué? Enferma de egoísmo, mi amor. Y esa es una enfermedad muy difícil de curar, porque la persona tiene que querer curarse. Y nosotros estamos curados. María sonrió. Estamos aprendiendo, Lucas, aprendiendo que el amor verdadero no divide, multiplica. Que cuidar a los que amamos no nos hace más pobres, nos hace más ricos. Esa noche, antes de dormir, Javier tocó suavemente la puerta de sus padres. Papá, mamá, ¿puedo entrar? Los encontró sentados en la cama leyendo juntos. Quería darles las gracias. ¿Por qué, mi hijo? Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para aprender a amar bien. Por mostrarme que la familia verdadera se construye con respeto, con cuidado, con paciencia. Juan cerró su libro. ¿Sabes cuál es la lección más importante que nos dejó todo esto? Que cuando uno envejece no se convierte en una carga, se convierte en una biblioteca viviente, y las bibliotecas no se botan, se cuidan. María asintió. Y que el amor de familia no es algo que se da por hecho, es algo que se cultiva todos los días con pequeños gestos, con palabras amables, con tiempo compartido. Exactamente como las plantas del jardín, añadió Javier. Un año después, en el cumpleaños de Juan, la casa estaba llena de risas, voces y vida. Lucas había invitado a su novia. Valeria había hecho un pastel siguiendo la receta secreta de María. Javier había tomado el día libre. Mientras Juan soplaba las velas de sus 78 años, rodeado de su familia completa y sanada, María pensó en Andrea, no con rencor, sino con pena. Pena por una mujer que había tenido la oportunidad de ser parte de algo hermoso y había elegido destruirlo. «Pida un deseo, abuelo», preguntó Valeria. Juan miró a cada rostro alrededor de la mesa. «Ya no me hace falta desear nada», dijo simplemente. «Tengo todo lo que necesito». En esa frase, todos entendieron la lección más profunda de sus vidas. La verdadera riqueza no se mide en casas o cuentas bancarias, sino en las manos que se extienden para ayudarte cuando caes, en los brazos que te abrazan cuando lloras, en los corazones que te aman exactamente como eres. Esta historia está llena de lecciones sobre el perdón, la sanación y el valor incondicional de la familia. Aquí tienes la invitación y la descripción solicitada para tu vídeo. Si esta historia de segundas oportunidades, de elegir el amor por encima del dolor y de aprender a cultivar a la familia te ha tocado el alma, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale me gusta si crees, como Juan, que el rencor es un veneno que solo nos daña a nosotros mismos. Y suscríbete al canal para que nunca te pierdas estas lecciones de vida que nos demuestran que, sin importar la edad, siempre podemos volver a casa. Gracias por ver el vídeo y por valorar la verdadera riqueza de la vida. Dios los bendiga.